Díganme si me escuchan, por favor. Se escucha, ingeniero. Buenas tardes. Se escucha. Buenas Buenas tardes. Gracias. Ayer estuvimos conversando sobre los dispositivos de estrangulamiento, ¿cierto? Sí. Válvula termostática de expansión, que hicimos eso. Bien. En este tipo de dispositivo, que dijimos es el que se usa en equipos que ya tienen buen precio, si es un tamaño lo más importante, hay dos versiones que ustedes deben examinar en el texto Stoker. Una versión que se llama con igualador interno y otra versión que se denomina con igualador externo. Entonces ustedes van a poder apreciar la diferencia que hay entre una y otra válvula. Una pequeña diferencia, pero que hace al funcionamiento, al buen funcionamiento de la válvula. Entonces van a saber cuándo se usa la primera versión y cuándo debe usarse la otra. Y hay algunos otros detalles más, como por ejemplo, hablando de la carga que tiene el bulbo palpador, a veces, por las condiciones en las que opera el sistema, se modifica la carga del bulbo palpador poniendo otro refrigerante que no es, como dijimos antes, el refrigerante que circula en la instalación. También lo van a poder examinar ahí en el Stoker. Así que yo les sugiero que usted se tome su tiempito, se ponga a leer y sobre todo entender. No memorizar, porque muchas veces la gente memoriza la cosa y la repite como loro y entonces si por ahí le faltó una palabra, de repente le cambió el sentido a toda la cosa y se vuelve todo un desastre. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea que cuando uno lee algo, uno tiene que encontrarle el sentido, la razón de lo que está leyendo, no simplemente por meterse unas cuantas cosas sin saber para qué sirven y qué son, simplemente como haría cualquier memorista, pues no. Entonces a la hora de repetir la cosa, ya les digo, ya me he encontrado con casos en donde porque le faltó una palabra, una frase o algo, se le cambió todo el sentido, el significado a la cuestión y resultó pues un desastre, ¿no? Así que con esto, y si tienen algún comentario, lo pueden hacer en clase y lo escuchamos. Ya podemos pasar a examinar los otros componentes de la instalación, que digo son los intercambiadores de calor. ¿A qué me refiero con esto de los intercambiadores de calor? ¿Qué parte del sistema de refrigeración, cómo se llaman? Condensadores y evaporadores. El evaporador, que ya sabemos que es el encargado de permitir que el refrigerante absorba calor dentro del espacio refrigerado, y el condensador, que permite descargar esa cantidad de calor que fue absorbida al medio ambiente a través de este dispositivo. Simplemente a modo de un vistazo rápido, porque
los intercambiadores de calor son motivo de estudio en la materia de operaciones unitarias, que creo que la deben estar haciendo, o me equivoco. A ver, alguien que me diga si están haciendo esta materia. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y están mirando la parte de transmisión de calor, intercambiadores Correcto, de ingeniero. calor. Entonces, esto que voy a decir es un paseo, nada más, porque en esa materia estudian con lujo de detalle seguramente todo lo concerniente a los distintos intercambiadores de calor, entre los que se encuentran los evaporadores y los condensadores, simplemente por lo que ocurre en ellos. Pero hablando de refrigeración, los tipos que se usan dependen del tamaño de la instalación. Por ejemplo, en equipos electrodomésticos como heladeras, los evaporadores son de un tipo muy simple que se llama de placas. Voy a anotar por acá. Porque efectivamente se trata de, digamos, simplemente por dar un ejemplo, de una placa que está perfilada así y otra placa con el mismo perfil que se suelda en la primera. Y entonces nos queda algo así, en donde esta parte de acá funciona como que si fuera una tubería. Por ahí circula el refrigerante. La ventaja de este diseño es esto que estoy resaltando, que es metálico y entonces es como que el intercambiador de calor ofrece más área de transmisión de calor. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Quizás valga la pena que yo recuerde que la velocidad de transmisión de calor responde a esta ley, que ya la vimos cuando estudiamos cómo se determina la capacidad de refrigeración. Y como pueden observar, esta cantidad de calor transmitido por unidad de tiempo va a ser dependiente del área de transmisión de calor. Es decir, el área, o en términos cualitativos, la superficie que atraviesa el calor. Entonces, lo que se logra con las placas es ampliar el área de transmisión de calor, mejorando esto, la capacidad que tiene el aparato. Y esto porque de alguna manera hay que mejorar el asunto, porque si fuera un simple tubo que no daría mayor resultado, aunque ahora, digamos, también hay heladeras que presentan y otros equipos más grandes que presentan un evaporador que es de este tipo. Uy, vamos a borrar esta burrera que... Es un tubo doblado. ¿Cómo se llama esto? Ustedes lo tienen que haber conocido ya en Serpentín. un serpentín. Serpentín porque serpentea, pues, ¿no? Esto es como una viborita. Pero digamos que este es un modelo de doblado del tubo, porque es un solo tubo, doblado así. Quizás el más común, pero podría presentarse otro modelo en donde el tubo esté acomodado así. ¿No ven? ¿Qué es eso? Espiral. Una espiral también. En algunos casos se estila acomodar el tubo de esta manera.
un poco más complicado, tal vez sea mecánicamente hablando por lograr, ¿no? Doblar el tubo de esta manera. O también uno encuentra cosas así. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esta curva? Esta línea que he dibujado. Ondulado. Vea, este es espiral. Y esto se llama como la rosca de un tornillo. ¿Lo ven? ¿Solenoide? No, 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 no. Bueno, no, este es una manera de doblar el tubo como una hélice. Helicoidal, tal vez no la dibujé bien. Bueno, no importa. La versión más común es esta primera. Y para mejorarla, entonces se amplía el área de transmisión de calor colocándole unas laminillas. Y esto lo van a ver muy claramente en los equipos de aire acondicionado. ¿Se han fijado? Que hay unas partes que están desnudas, descubiertas y tienen una serie de, como un panal de laminillas. Si uno mira un poco más detenidamente hacia adentro, va a poder observar el tubo que está acomodado de esta manera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si usted tiene un equipo de aire acondicionado, fíjese. Y cuando, digamos, el medio que está en contacto con el tubo es aire, entonces se mejora esto si se le añade algo más, así. ¿Qué está viendo ahora? Un ventilador. Un ventilador. Y entonces se suele decir que este, digamos, es un evaporador con circulación de aire forzada, es decir, ayudada por el ventilador. Porque la otra posibilidad es que no tenga el ventilador y entonces la circulación del aire que va a transmitirle calor al refrigerante a través de la pared del tubo se mueve de manera natural, es una convección natural. Y luego en algunos casos usted tiene otro tipo de intercambiador de calor. Más o menos voy a intentar dibujarlo. Sería algo así. Donde esta parte exterior se llama envuelta o coraza, es como un cilindro grande, un cuerpo cilíndrico grande. Y adentro de este cuerpo cilíndrico se acomodan estos tubos. De tal manera que la circulación de uno de los fluidos que va a intercambiar calor ocurre así a través del tubo. ¿Se da cuenta? Y la circulación del otro fluido se hace por el exterior de los tubos, por ejemplo, así. ¿Lo ven? Bueno, si usted está estudiando la materia de operaciones unitarias, esto es algo ineludible que tenga que verlo, ¿no? Los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Esto podría tener aplicación, por ejemplo, cuando el evaporador tiene como finalidad enfriar agua. Y entonces se hace circular agua por este equipo y se obtiene agua fría para el fin que uno quiera, pues no. Que puede ser, por ejemplo,
acondicionamiento de aire ambiental, que se haga con agua fría. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer equipamiento de este tipo. Bueno, esto es simplemente para que uno tenga un poco más de información en relación con esto. En lo que concierne al condensador, la situación es similar. Pues, únicamente el aparato funciona al revés, ¿no? Ahora el refrigerante entra en estado de vapor, cede calor. En este caso, en el primero, cedería calor al aire ambiental. Y en el segundo caso, en los equipos más grandes, se utilizan estos condensadores enfriados por agua. Entonces, digamos que por acá entra agua fría y por acá va a salir agua caliente. Por acá entra el vapor y por acá sale el condensado. El detalle de este último caso es que cuando usted tenga el agua caliente, ¿qué va a hacer con ella? Pregunto. A ver si alguien me puede dar una idea. Se le enfría mediante torre de enfriamiento. Sí, señor. El agua es cara, es un elemento caro, entonces no se puede dar el lujo uno de desperdiciarla, pero hay que volverla a poner así, pues, ¿no? Para volverla a reusar. Entonces hace falta un equipamiento extra de enfriamiento de agua que, tal como dice la persona que me habló, puede ser una torre de enfriamiento, que sería algo más o menos así. Ya, por acá por arriba, por esta tubería que estoy marcando, ingresa agua caliente y es finamente pulverizada. Por supuesto que hay otras cosas más que ayudan, ¿no?, a la transmisión de calor. Y entonces va cayendo el agua y este ventilador arrastra una corriente de aire ambiental por acá, sí. Entonces se pone en contacto el agua caliente con el aire frío y al final acá se obtiene agua, aquí agua fría, y por acá sale aire más húmedo. ¿Lo ves? Por supuesto que este es un esquema simplificado que estoy haciendo y es simplemente para que usted tenga una noción acerca de qué es esto que se llama torre de enfriamiento. Entonces, esta agua fría es la que usted va a utilizar acá y esta agua caliente es la que usted alimenta acá. Lo que significa que no es tan barata una instalación que tenga condensadores enfriados por agua, porque hay que hacerle todo este proceso extra al agua. Y en algunos equipamientos se aprovechan las dos ideas: enfriar con aire y simultáneamente enfriar con agua. A este tipo de condensadores se los denomina condensadores evaporativos. Creo que ahí en el Stoker tienen una muestra de esto. Sí, repito, la idea es aprovechar tanto al aire como usar agua para hacer el enfriamiento del refrigerante que se va a condensar. Bueno, no sé si hay algún comentario que quieran hacer en relación con esto, pero como tienen la materia de operaciones, entonces seguramente van a estar muy entretenidos con todas estas cosas.
Y ya después de que ustedes hagan la materia me podrán enseñar, ¿cierto? De repente hay cosas nuevas que uno no conoce y además de estos 4 componentes sobre los que hemos hecho los comentarios correspondientes, es decir, compresor, dispositivo de estrangulamiento y los intercambiadores de calor, hay en las instalaciones de refrigeración otros componentes que aparecen dependiendo del tipo de instalación. Por ejemplo, algo que aparece como estándar, es decir, en todo tipo de instalación, son los filtros, sobre los que ya les dije que ustedes busquen información para saber qué finalidad tienen, de qué material están hechos, así, en fin, todos esos detalles. También podemos encontrar, por ejemplo, como en el equipo que hay en el laboratorio de la carrera, un visor de líquido. También sería bueno que usted se interiorice de qué es esto, para qué sirve. Toda una serie de otras válvulas que no son para estrangular, que se denominan válvulas de corte para seccionar a la instalación cuando se tiene que hacer un mantenimiento, sobre todo en los equipos grandes, por supuesto. Y de repente, por algún motivo, aparece una válvula muy interesante que se llama válvula solenoide, que tiene muchas aplicaciones, no solamente en refrigeración. Por ejemplo, ¿usted conoce los lavarropas? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Ingeniero. Entonces, ahora vienen con funcionamiento completamente automatizado, ¿no? Lo único que hace falta es que usted conecte la corriente y conecte el agua. Y luego le ponga la ropa y el jabón. Y después a esperar que el aparato termine de hacer su oficio. Pero entonces, todo el proceso de lavado se inicia con la alimentación de agua, ¿no es verdad? Ujú. Sí. Correcto, ingeniero. Ya. Para eso se tiene que abrir una válvula que deje ingresar el agua desde la línea de suministro que usted tiene en su casa. Y esa válvula es de accionamiento eléctrico y no es otra cosa que una válvula solenoide, porque usted debe recordar que el solenoide es un elemento que funciona a base de corriente eléctrica. Ya no sé si ustedes saben qué es esto. Yo sí, ingeniero. ¿Ve? Algo así, que tiene un núcleo. ¿Qué es eso? Eh, un campo magnético que genera. Un núcleo de hierro. ¿No? Sí, pero ¿qué es esto que está sobre este núcleo de hierro? Está bobinado. Un alambre, pues no, de cobre. Un alambre conductor. Entonces, cuando pasa corriente se magnetiza, ¿no? Se crea un campo magnético que puede atraer un elemento que no es otra cosa que el tapón de la válvula. Y entonces lo abre, pasa el agua, cuando terminó de cargarse, entonces corta la corriente del solenoide y la válvula se cierra. En el equipo de laboratorio ustedes tienen una válvula solenoide instalada en la línea de líquido que se cierra cuando el equipo para al compresor.
Bueno, sería cuestión de que si ustedes tienen tiempo e interés, sobre todo, se den una vuelta por allá por la U y visiten el laboratorio donde está este equipamiento. Ya, y estamos diciendo que todos estos equipos funcionan, tienen una operación automatizada. Para ello hacen falta elementos de automatización. Por ejemplo, usted ha podido comprobar que las heladeras funcionan y luego después de un cierto tiempo paran y están en reposo y después vuelven a funcionar, y de eso es responsable, por ejemplo, un controlador automático que se llama termostato, que a veces cuando se daña provoca unos fallos que son muy llamativos en las heladeras. Este elemento, como su nombre dice, mantiene o está destinado a mantener estática o estable o controlada una temperatura, ¿no? Es la temperatura de la cámara inferior de las heladeras comunes. Aunque ahora hay diseños de heladera en donde las cámaras están invertidas, ¿no? El congelador está en la parte de abajo y la cámara normal está en la parte de arriba. También usted puede encontrar otros elementos de control o de seguridad que se llaman presostatos. En este caso, digamos, lo que se pretende mantener bajo chequeo es la presión. Y puede ser que se use para controlar la presión o puede ser que se use para disparar el corte de la alimentación eléctrica, por ejemplo, la instalación cuando la presión supera un determinado valor, para más o para menos. No sé si me entienden lo que estoy planteando. Digo, para Sí, disparar, ingeniero. ingeniero, Diga. digo que lo último que dijo, o para disparar el corte de corriente eléctrica. Sí. Resulta que en realidad estos componentes, termostato y presostato, son interruptores eléctricos, como el que usted maneja para encender su luz, pero que funcionan en base a una señal de temperatura o a una señal de presión. ¿Comprende? Bien, sí. Entonces se regulan de tal manera que, por ejemplo, cuando la presión llegue a un determinado valor que usted lo considera de seguridad, el interruptor se abra. Entonces corte el funcionamiento o apague el funcionamiento de la instalación por razones de seguridad. Pues podría ser una utilidad que le dé usted al presostato. Por ejemplo, allá en el sistema de refrigeración que tienen en el laboratorio, hay dos presostatos, uno de alta presión y otro de baja presión, que tienen esta función. Lamentablemente no, bueno, como no estamos asistiendo a la U, entonces no puedo decirles que es una exigencia que usted vaya al laboratorio y que yo le pregunte sobre las cosas que tiene el equipo, cómo funciona, qué hace, qué no hace, en fin. Pero si a usted lo mueve el interés de aprender, pues tómese su tiempito y vaya y mire, porque es mirando y tocando que uno va a tener mejores conocimientos de las cosas.
También, para concluir esto, usted tiene un conjunto de válvulas que se llaman válvulas de servicio, que sirven por algún motivo, por ejemplo, en los equipos de aire acondicionado tipo split, como los acoples se hacen roscados, puede ser que con el tiempo hay alguna fuga en el empalme de refrigerante y entonces es necesario corregir esta fuga y alimentar o reponer el refrigerante, y entonces para ello se aprovechan estas válvulas. Entre ellas hay válvulas que se llaman válvulas de 3 vías. También se puede añadir en equipos en donde uno necesita un mejor control, un chequeo para la gente que está fiscalizando el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, colocar manómetros. Supongo que usted sabe para qué sirven, ¿no? Para leer la presión del sistema. Sí. O en su defecto, si las presiones fueran menores a la presión atmosférica, entonces necesitaría una versión de este aparato, pero que se llama Vacuómetro. vacuómetro. Sí, señor. Bueno, y también puede que el sistema disponga de un depósito de líquido donde se acumula el refrigerante. Bueno, y así tenemos, dependiendo del tipo de caso, distintos componentes adicionales a los componentes que son necesarios sí o sí. Compresor, el sistema de estrangulamiento, el evaporador y el condensador. ¿Preguntas? Porque después de esto vamos, diga. Estos son, lo que acaba de mencionar, todos estos dispositivos son para estos intercambiadores de calor, ¿cierto? Los dos lo ocupan, ¿no? O solo el condensador. No, 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 no. Estos están instalados formando parte del sistema de refrigeración, no necesariamente por el intercambiador de calor. Ah, bueno, quiero decir, No, sería bueno que ustedes se interioricen. También hay información ahí en el Stoker. Es cuestión de que la busquen y lean, pues, ¿no? Porque para eso se les ha suministrado el texto. Un poco antiguo, pero... Y por último, si no quiere leerlo en el texto, navegue pues en el internet y vaya poniendo todo esto que le estoy anotando y usted va a tener la información correspondiente. Supongo que usted navega en el internet y si hay algo que le interesa y usted lo busca, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es parte ya de esta época. Antes no había internet, no había nada y a veces las bibliotecas apenas tenían uno que otro libro y entonces había que hacer malabarismos para poder conseguir información. Ustedes están gozando de una época en este aspecto que es sumamente buena, porque todo lo tienen prácticamente al alcance de la mano. Por supuesto que hay que disponer de los recursos necesarios, una máquina, un teléfono
y cubrir los gastos que significa esto, ¿no? Pero igual era antes, ¿no? Nos los batíamos con fotocopia y eso que ni siquiera fotocopias habían, pues, ¿no? Bueno, preguntas. Después de esto vamos a ver hacer unos comentarios sobre el sistema de refrigeración alternativo a este sistema que se llama sistema de refrigeración por absorción y finalmente algo sobre hielo seco y con ello vamos a terminar el tema de refrigeración. De todas maneras, les recuerdo que el próximo jueves tenemos examen. O sea, el parcial, ingeniero, este próximo jueves que viene. Sí, el próximo jueves a las 5. Esto que avanzamos hasta ahora, todo esto. Todo. ¿Hasta donde avanzamos, ingeniero, va a ser el examen? Sí. Hasta esto que estamos mirando hoy, porque después no tenemos otra clase hasta el próximo día jueves. Hasta el examen. Ya, ingeniero, gracias. No, gracias, ingeniero. Y les vuelvo a recordar cómo es la hermenéutica. Usted tiene que estar en la sala de espera para conectarse por Zoom. Cuando entre, entonces va a poder tener en la pizarra las preguntas, el examen, las resuelve dentro del plazo que se fija, elabora un PDF con su problema o sus preguntas respondidas y me lo envía en forma privada. Y luego no añade absolutamente más nada. Cualquier añadidura que usted haga después de haberme hecho el envío de su examen, lo va a inhabilitar. ¿Me entiende? Porque todo eso complica el control del tiempo. Sí. Es a las 5, ingeniero, el examen 5 puntos. Sí, a las 5 en punto. Como deben ser las clases siempre. Gracias. Bueno, los espero entonces el próximo día jueves para el examen. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.